Bienvenidos alumnos al curso de Electricidad y Electrónica. En el anterior video hicimos una introducción a los tipos de circuitos eléctricos y tocamos como tema principal el circuito resistivo serie. La característica que está relacionada con los voltajes menciona que la suma de los voltajes de cada componente o cada elemento es igual al voltaje de la batería o de la fuente de energía. Como siguiente paso, haremos el estudio de la intensidad de corriente que circula a través de un circuito resistivo serie. Retornando en nuestro anterior diseño, que habíamos hecho con una batería de 9 voltios y 3 resistencias de valores de 1K, 2K y 3K, estas ondas de voltaje instaladas en los extremos de las resistencias las vamos a cambiar por ondas de corriente. Para eso vamos a eliminar cada una de las ondas de corriente, de voltaje mejor dicho en este caso. Y como siguiente paso vamos a sacar las ondas de intensidad de corriente que se encuentran en la mano izquierda, representadas por la letra A, y lo vamos a instalar en medio de las resistencias. Una vez instaladas las tres ondas de corriente, vamos a cambiar las etiquetas donde menciona PR2, le voy a colocar I1 y eso lo voy a hacer con el siguiente PR3, le pongo en este caso I2 y con la siguiente le pongo el I3. Una vez cambiado las etiquetas e instalar los instrumentos, voy a empezar con la simulación. En este caso vemos que los valores de la intensidad de corriente marcan 1.5 miliamperios para cada una de las resistencias, tanto para R1, para R2 y para R3. Ahora, como siguiente paso, voy a hacer la demostración de cómo hallar los valores de la intensidad de corriente. Para eso voy a eliminar cada una de las ondas de corriente. No se olviden para hacer cualquier tipo de modificación, tienen que parar la simulación. Entonces me dirijo hacia la mano izquierda y voy a sacar el instrumento o la sonda de medición que me mide tanto el voltaje y corriente. Y voy a hacer la instalación en el medio de las resistencias. Y en el último extremo, en este caso derecho. Y donde menciona las etiquetas de PR2, le voy a colocar BI1, que representa el voltaje y la intensidad de corriente 1. De igual manera voy a hacer cambiar con las otras etiquetas. Una vez que he cambiado las etiquetas, voy a empezar nuevamente con la simulación. Como vemos, aquí tengo tanto la corriente y el voltaje en cada extremo. Tengo la corriente que pasa a través de cada resistencia y tengo el voltaje en cada extremo de la resistencia. Aquí puedo realizar el cálculo matemático para hallar la intensidad de corriente y comprobar el valor que me está midiendo. Para eso solamente hago la diferencia de potencial entre los voltajes de 9 voltios menos 7.5, que me da igual a 1.5 voltios, y lo divido entre el valor de la resistencia, que equivale a 1 kiloohmio. Por lo tanto, tengo el valor de 1.5 miliamperios. Esa es la corriente que está circulando a través de la resistencia R1. Y de igual manera, para hallar la intensidad de corriente en la resistencia R2 sería igual a 3 voltios entre el valor de la resistencia, que equivale a 2 kiloohmios. De igual manera me da 1.5 miliamperios. De igual manera, hago el cálculo para la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia R3, que sería igual a 4.5 voltios entre el valor de la resistencia, que es igual a 3 kiloohmios, y que me da un valor de 1.5 miliamperios. Como vemos, los valores de la intensidad de corriente, tanto en I1, I2 y 3, tienen el mismo valor. Si realizamos un cuadro resumen, vemos que los valores de intensidad de corriente tienen el mismo valor. Entonces, llegamos a la conclusión de que la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias son iguales. Ahora, si yo quisiera hallar la resistencia equivalente de mi circuito serie, simplemente sería la suma de las resistencias, en este caso de R1, de R2 y de R3, que me daría un valor de
6K. Este 6K o 6 kiloohmios representa la resistencia equivalente de mi circuito en serie. Si yo hago el proceso de simulación, me menciona que la resistencia equivalente tiene una diferencia de potencial de 9 voltios y tiene una intensidad de corriente de igual valor de 1.5 miliamperios. Como vemos, haciendo los cálculos para hallar la intensidad que circula a través de la resistencia equivalente, simplemente sería la división entre el 9 voltios sobre la resistencia equivalente de 6K me da 1.5 miliamperios. Haciendo mi cuadro de resumen, retomamos que la resistencia equivalente es igual al valor de la resistencia R1, R2 y R3, que me da un valor equivalente a 6 kiloohmios. Ahora, si yo quisiera hallar cuánto de corriente proporciona la batería, solamente sería la división entre 9 voltios y el valor de la resistencia de 6 kiloohmios, que me da un valor de 1.5 miliamperios. Esto significa que la cantidad de energía, en este caso de intensidad de corriente que me brinda la batería, es igual a la corriente 1, a la corriente 2 y a la corriente 3. También podría calcular la potencia que me consume mi circuito. En este caso solamente tendría que hacer la división, o mejor dicho, la multiplicación del voltaje de la batería por la intensidad de corriente que circula en mi circuito tipo serie. En este caso sería 9 voltios por 1.5 miliamperios y la potencia de consumo de mi circuito en serie sería de 13,5 miliwatts. Y como último paso, realizaremos la medición, en este caso usando un instrumento de medida denominado amperímetro para medir la intensidad de corriente que circula a través de mi circuito tipo serie. Como vemos en el instrumento, configurado en este caso como amperímetro, me marca 1.5 miliamperios. Eso significa que la cantidad de energía que me entrega la batería es del valor mencionado en el instrumento. De igual manera, si yo instalaría el instrumento del amperímetro entre la unión de la resistencia R1 y R2, tengo el mismo valor que me está marcando a 1.5 miliamperios. Con esto queda demostrado que la intensidad de corriente que circula en un circuito en serie es la misma corriente para cada uno de los elementos. Bueno chicos, si tuvieran algún comentario o alguna duda, no dejen de escribirnos y nos vemos en el próximo tema del circuito tipo paralelo.